Hermanos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más aquí a esta clase de los profetas menores, aquí en el Instituto Bíblico Internacional de Texas, y estamos una vez más muy contentos de pasar este tiempo aquí juntos. Bienvenidos una vez más a todos y cada una de las personas que están tomando de una o de otra manera este curso. Hoy es la lección número 8, en la que vamos a estar hablando sobre el profeta Miqueas, ¿verdad? Lección número 8, donde vamos a estar hablando sobre el profeta Miqueas. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver condensadas la lección número 9, a Nahum y a Habacuc, ¿verdad? Pero por hoy, hermanos, vamos a pasar nuestro tiempo hablando de el profeta Miqueas, ¿sí? Entonces, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes una vez más a esta clase de los profetas menores. Lección número 7, Miqueas, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para recapitular, hermanos, como lo hacemos en cada clase, para ir recapitulando, vimos dos clases de introducción. Vimos Oseas en dos partes, parte 1, capítulos del 1 al 3, y la parte número 2, capítulo del 4 en adelante. Vimos la profecía de Joel, una profecía de mucho juicio. Vimos también la profecía de Amós, ¿verdad? Que también hablamos de varias cosas y de varias enseñanzas en esta clase de Amós, ¿verdad? Después de Amós, hermanos, hablamos de Abdías y de su mensaje a Edom. Abdías y su mensaje a Edom, ¿sí? Dijimos, para estar claros, hermanos, que en Abdías hicimos una pausa del mensaje que estábamos llevando, porque Abdías y Jonás no son mensajes para el pueblo de Dios, son mensajes, hermanos, para otros pueblos. Abdías está dirigido a Edom, a los edomitas, y Jonás está dirigido a los ninivitas, o a Asiria, ¿verdad? Nínive por ser la capital de Asiria, o por ser la ciudad más grande de Asiria, es nombrada, pero la mayoría piensa que este mensaje es realmente para los asirios. Si ustedes se acuerdan, en la clase pasada, cuando hablamos de Jonás, vimos las razones por las cuales Jonás no quería, ¿verdad? Por las cuales Jonás no quería que Dios salvara al pueblo. Él tenía un buen punto. Siempre que hablamos de la historia de Jonás, pues no entendemos por qué, hermanos, Jonás estaba con tanto afán de que Dios no perdonara a los ninivitas. Y realmente, pues aquí, después de varios, de considerar varios aspectos, entendimos que Jonás tenía un punto interesante. Tenía sentido el hecho de que él no quería que perdonaran a Dios, para que Dios los perdonara a ellos, ¿verdad? Entonces, tenía un buen punto, pero la gracia de Dios y la misericordia, que fue el tema de Jonás, escandaliza a muchas personas, ¿sí? Entonces, este fue el tema, hermanos, de Jonás, bien interesante, pero experimentamos ahí una pausa, ¿verdad? Venía el mensaje de Dios. Lo más importante, al punto que vamos a llegar, es al exilio, hermanos. El mensaje de los profetas menores, hermanos, gira alrededor del exilio, gira en torno al exilio, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Todo gira alrededor del exilio. Antes del exilio pasaron algunas cosas, después del exilio pasaron algunas otras cosas, pero lo más importante es ver cómo el mensaje, al mensaje se le da forma por el exilio. Entonces vemos que a Oseas hasta Sofonías, hermanos, es un mensaje en donde el exilio se va acercando. Son mensajes en los que podemos ver que el exilio se va acercando y que el mensaje va siendo más urgente y más urgente y el juicio está cerca. Y cuando viene Sofonías, hermanos, les dice, mire, el juicio está aquí a la vuelta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para enfrentarnos al día del Señor? Pero entonces, en lo que el exilio se acerca, hay una pequeña pausa en donde Abdías y Jonás no le hablan al pueblo de Dios, sino a otros pueblos, ¿verdad? Realmente son tres, hermanos, los profetas, son tres los profetas que no le hablan al pueblo de Dios. Son Jonás, Abdías y Nahum.
Nahum, Abdías y Jonás son los tres que no le hablan al pueblo de Dios y que hay una pausa ahí, ¿verdad? Claro, el tiempo no se detiene, el exilio se sigue acercando, pero lo que quiero decir es que el mensaje al pueblo de Dios de que el exilio viene tiene una pausa porque hay tres mensajes que no les son dados a ellos tres. Entonces son tres cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Pero Miqueas, hermanos, es un mensaje muy interesante, ¿sí? Es un mensaje muy interesante porque siempre que hemos visto Oseas o Joel o los profetas que hemos visto, su mensaje va dirigido a un pueblo, o al reino del norte o al reino del sur, ¿verdad? O al reino del norte o al reino del sur. Este es el mensaje, hermanos, que va dirigido a un pueblo. Por ejemplo, Oseas, hermanos, está dirigido al reino del sur, Joel está dirigido al reino del sur, y luego viene Amós, que está dirigido al reino del norte, y luego viene Abdías, que está dirigido a Edom, y luego viene Jonás, que está dirigido a Nínive, y Miqueas, hermanos, es el único profeta, fíjese bien, Miqueas es el único profeta que dedica su mensaje a dos pueblos, al reino del norte y al reino del sur, al pueblo de Dios. Miqueas, su mensaje es al reino, al pueblo de Dios, pero a los dos reinos, al reino del norte y al reino del sur. Esto es lo que hace Miqueas un mensaje tan completo y tan interesante. Vamos al capítulo 1 y el versículo 1, hermanos, aquí en nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios, Miqueas 1:1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años de cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Sí, fíjese, el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas y nos dice de dónde era Miqueas. Y nos habla, hermano, de los reyes que reinaban en su tiempo durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Samaria, hermanos, la capital del norte, y Jerusalén, la capital del sur. La capital del sur, ¿verdad? Entonces, un mensaje bien completo, hermanos, porque estamos viendo que es un mensaje dirigido para ambos pueblos. Y por el versículo 1, hermanos, sabemos que Miqueas, ya hemos hablado de las fechas y un poco de arqueología, pero por el versículo 1, hermanos, nos damos cuenta por los reyes que Miqueas tuvo su ministerio entre los años 750 y 687 aproximadamente antes de Cristo. ¿Verdad? Notemos que solo se mencionan los reyes de Judá, ¿verdad? Pero a pesar de que solo se mencionan los reyes de Judá, sabemos que Miqueas profetizó en ambos reinos, en el norte y en el sur. Pero solo menciona, hermanos, a los reyes del sur. Por lo tanto, Miqueas, hermanos, podemos concluir con que fue contemporáneo de Amós, de Oseas, de Isaías, en el tiempo cuando los de Asiria levantaron con gran poder. Volvemos, ya en Abdías y en Jonás interrumpimos un poquito esta secuencia que llevábamos, pero aquí con Miqueas, hermanos, volvemos al mismo punto del mensaje básico de los profetas. Y los profetas tienen un mensaje básico de 3 puntos: la acusación, el juicio y la restauración. La acusación, el juicio y la restauración. Son tres puntos que los mensajes de casi todos los profetas tienen, hermanos. Por lo menos es el mensaje preexílico, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de esto. Es el mensaje preexílico, ¿sí? Y este mensaje, hermanos, preexílico nos va a enseñar y nos va a mostrar siempre estos 3 puntos: la acusación, el juicio y la restauración. Ya hemos visto en cada libro ejemplo de esto. Dios le dice al pueblo: tú pecaste, por lo tanto te va a pasar esto, pero a pesar de que esto va a pasar, hay una restauración para ti, hay todavía perdón para ti disponible si tú así lo quieres. Sí, Miqueas es muy similar a Isaías, solo que una versión más corta. De hecho, vamos a ver nosotros más adelante que en el capítulo 4 de Miqueas, versículos del 1 al 3, y si leemos Isaías 2 del 1 al 3, vamos a ver casi lo mismo. Son las mismas palabras, es un mensaje idéntico, ¿verdad? No se conoce mucho, hermanos, sobre la persona de Miqueas.
pero hemos hablado de que algunos libros están en la mitad del libro de los 12, y el capítulo 3, versículo 12, es el centro, justo el centro del libro de los 12, ¿sí? Justo el centro del libro de los 12. Que dice así, 3:12, por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres, de donde ahora se encuentra el templo. Un versículo con palabras fuertes para Jerusalén, lleno de juicio. Pero justamente este es el centro, hermanos, del libro de los 12. Vamos a ver el capítulo 1, hermanos, y el capítulo 2 de Miqueas, ¿sí? Miqueas, hermanos, se refiere a las dos naciones en su totalidad, ¿verdad? En el versículo 1, no habla nada más de la ciudad. Después podemos ver la visión del versículo 2 al 7, básicamente habla del juicio de Dios, ¿verdad? Como un gran rugido, dice el versículo 2, atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten bajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Dice el versículo 5, es por causa de la rebelión de Israel. Por causa, hermanos, de la rebelión de Israel es que están estas cosas sucediendo, ¿verdad? Por causa de la rebelión de Israel. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, este primer punto de partida, ¿sí? En donde todo parte por la rebelión, de Israel, ¿sí? En Miqueas 1:10, hermanos, dice 1:10, no se lo digan a nuestros enemigos en Gad, no lloren en absoluto, ustedes pueblos de Betel Ofra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Y en 1:10, Miqueas cita a segundo libro de Samuel, el capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? También, hermanos, es mencionado Adulam aquí en esta sección, ¿sí? En el capítulo 2, hermanos, Jehová repentinamente habla de la restauración, ¿sí? En el capítulo 2, versículos del 12 al 13, Jehová habla, hermanos, de la restauración. Ahora, ¿cuáles son los problemas, hermanos? ¿Cuáles son los problemas que hay en Miqueas? ¿Cuáles son las cosas? Y yo quiero que mencionemos algunas cosas, hermanos, especialmente 3 cosas que quiero que mencionemos y que veamos aquí en el libro de Miqueas, hermanos. Todo lo que hemos dicho hasta ahora son datos buenos e informativos para nosotros. Dios está muy enojado y Dios tiene un juicio. Ya lo acabamos de leer, Dios va a mandar su juicio, pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo tanto el norte como el sur? Que estaban enojando tanto a Dios. Recuerda que el pueblo, hermanos, los 3 pecados recurrentes que vemos una y otra vez en los profetas menores son 3, ya lo hemos visto: ritualismo, idolatría e injusticia social, ¿verdad? Ritualismo, idolatría e injusticia social. Y aquí vamos a ver un poco de todo, hermano. Pero fíjese, lo primero, hermanos, es la idolatría, ¿sí? Lo primero es la idolatría, lo vemos en el versículo, fíjese, el versículo 5. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de idolatría en Judá? En Jerusalén. Fíjese, hermano. ¿Dónde está el centro, dice el versículo 5, de la idolatría en Judá? Jerusalén. La ciudad que debería estar combatiendo más la idolatría es el centro de idolatría. El lugar en donde la gente se supone que debe estar combatiendo la idolatría es el centro de idolatría. Se fija, hermano, cómo el lugar en donde Dios espera
que más se le honre y que más se defienda su voluntad, es donde se termina, hermanos, haciendo lo contrario. Es donde es el centro de pecado. Fíjese bien. Fíjese cómo esto puede pasar hasta el día de hoy. Que el lugar en donde Dios más espera hoy en día, hermanos, que se defienda su voluntad y se haga y se invite a los demás a hacer su voluntad, es la iglesia. Pero qué triste es cuando ese lugar, hermanos, se convierte en lo contrario, ¿verdad? Se convierte en el lugar en donde Dios no es glorificado. Interesante. Ese es el primer problema. El segundo pecado, hermanos, que estamos viendo, fíjense el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche, tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlo. Fíjate lo que dice la Reina Valera. Vamos a buscar en la Reina Valera lo que dice Miqueas capítulo 2. Y en el versículo 1. Fíjese, dice, hay, con el típico lenguaje de la Reina Valera, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿Se fija? Entonces, qué interesante, hermano, el segundo pecado. Primero hablamos de idolatría. El lugar en donde más se esperaba que se defendiera la voluntad de Dios es el lugar donde hay más iniquidad. Segundo, el pecado deliberado. Hebreos capítulo 10 habla de esto, pero mucho antes Miqueas habló de esto. Una cosa es cuando una persona cae en tentación. No es justificable ni nada, pecado es pecado, usted lo sabe. Pero la manera de caer en el pecado, hermanos, es diferente. El hecho de ser tentado, de caer en una tentación, al hecho de Miqueas 2, donde dice, la persona se acuesta maquinando su pecado. Y lo planea y se levanta en la mañana listo para realizarlo, hermanos. Se necesita de una cara muy dura y de un corazón muy duro para planear los pecados del día siguiente, hermanos. Una cosa es andar por la vida, ser tentados, caer, arrepentirnos. Otra vez, esto no nos da licencia para pecar, pero es una realidad. A acostarme en la noche, estar acostado un día anterior y planear el pecado que voy a hacer al día siguiente. Esto nos muestra, hermanos, en qué se había convertido el corazón de los judíos, en cuánto se había endurecido, hermanos, el corazón del pueblo de Dios, de tal manera que ellos tenían la capacidad, hermanos, de planear sus pecados. Obviamente, hermanos, no estamos generalizando, no estamos hablando de todos, pero sí por lo menos, hermanos, hay gente y el capítulo 2 habla de la injusticia social, hay gente, hermanos, que está oprimiendo a los pobres y que lo está planeando este gran pecado de hacerle daño a su prójimo, ¿verdad? ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados, se levantan al amanecer y se apuran a realizarlo solo porque tienen el poder para hacerlo? ¿Sí? El pecado deliberado, hermanos. Pero fíjese el versículo 3. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad, no podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. A las personas, hermanos, que viven de esta manera, que planean su pecado, les espera algo, hermanos, algo terrible, ¿verdad? Dios no es un Dios justo, hermanos. Y todo lo que uno siembra, uno cosecha. Y la cosecha, cuando uno planea sus pecados, hermanos, nunca es buena. El tercer pecado del que quiero hablarle, y bueno, a lo mejor aquí tiene hasta para un sermón, ¿no? Pero el tercer pecado que vemos en el capítulo 2, o el problema de Miqueas, es capítulo 2, verso 11. Dice, supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría, ¿verdad? Fíjese otra vez, hermanos. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice, les predicaré las delicias del vino
y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Sí. Cuando dice las delicias del vino, obviamente no es un profeta que se va a levantar a predicar sobre la borrachera, nadie lo escucharía. Pero el vino, hermanos, en la Biblia casi siempre representa el gozo. Por ejemplo, en capítulo 2 de Juan, cuando se acaba el vino, entre líneas lo que podemos ver es que en esa boda se acabó el gozo. Cuando Jesús trae el vino, Jesús devuelve el gozo a la fiesta. Por eso es un gran evento, hermanos. No se trata solo del hecho del vino para tomar, sino del gozo que Jesús trajo de vuelta a la fiesta. No es solamente que el falso profeta está predicando del vino, sino está predicando del gozo. Gocémonos, disfrutemos la vida. Nos gusta más, hermanos, un predicador que viene y nos predica del gozo, que un predicador que viene y nos habla de nuestros pecados, que habla de lo que tenemos que corregir. Sí. Alguien que me ayude con mis finanzas, alguien que me ayude con mi familia. Nos gusta mucho más esto. Pero el Señor manda a sus profetas a que prediquen la verdad. El Señor manda a sus profetas, hermanos, a que prediquen la verdad. Sí. Y dice Miqueas, a ustedes no les gusta escuchar la verdad. Este es el tercer pecado, hermanos, que podemos ver, o el tercer error que está cometiendo el pueblo de Dios en el libro de Miqueas. No les gusta escuchar la verdad, no les gusta escuchar a los profetas de Dios, les gusta escuchar a los falsos profetas, les gusta escuchar a los profetas, a los predicadores que vienen a rascarles el oído, como dice Pablo a Timoteo. Los que les gusta rascarles el oído. ¿Verdad? Y esto pasa hoy en día, hermanos. Escuchamos un predicador y nos gusta, hermanos, que nos predique del gozo, de lo bueno, de las finanzas, de la familia, pero que no se meta con nuestros pecados. ¿Verdad? Y la cosa, hermanos, es que esto es imposible para el Evangelio, porque el Evangelio, según Romanos 1:15 y 16, es poder de Dios, tiene poder. El Evangelio, siempre que es eficaz, siempre se va a meter con la vida de uno. El Evangelio, cuando es eficaz, siempre se va a meter con la vida de uno. A veces nos gusta mucho escuchar el sermón dominical, ir a la iglesia, escuchar, pero cuando alguien se mete conmigo, decimos, a ver, no te metas conmigo. Conmigo no te metas. ¿Verdad? Eso le pasaba a Herodes, ¿verdad? Cuando tenía la mujer de su hermano, y bueno, a ver, Juan, ¿qué tienes que decirme? Le gustaba escuchar a Juan, pero cuando Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, ya no le gustaba. Eso le pasaba también a uno de los gobernantes cuando traía a Pablo, ¿verdad? Y Pablo le hablaba de varios temas. Y el gobernante feliz de escucharlo, hermano, la palabra de Dios. Pero cuando Pablo le decía, pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu futuro? Y cuando se metía con él, ya no le gustaba. No, mira, Pablo, ya no le hables de eso. Yo solo quería escuchar un mensaje bonito de Dios. Y a muchos cristianos les gusta escuchar eso, a muchas personas les gusta escuchar un mensaje bonito de Dios, pero no les gusta que se metan con ellos. ¿Verdad? Nos gusta escuchar las predicaciones del gozo. Y muchas de estas veces, hermanos, vienen de falsos profetas. Pero no nos gusta escuchar lo que Dios tiene que decir para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y son cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta. El capítulo 3, hermanos, en adelante, nos habla, hermanos, del capítulo 3 al 5, nos habla que el gran problema, hermanos, son los líderes. Los líderes, hermanos. Miqueas llega al fondo de este problema, y el problema son los líderes. Mire lo que dice aquí, hermano, el capítulo 3, versículo 9. Dice, escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto, ¿verdad? Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción.
Ustedes gobernantes toman decisiones en base a soborno. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague, ¿verdad? Sin embargo, todos alegan depender del Señor. ¿Sí? Todos alegan depender del Señor. Pero el problema, hermanos, son los líderes. Aquí. Los líderes. Estos son el problema, hermanos, los líderes. ¿Y cómo podemos esperar que el pueblo esté bien si los líderes, hermanos, se odian la justicia, tuercen todo lo recto? Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen. A veces preguntamos por qué en nuestros países hay tanto crimen, tanta corrupción, ¿verdad? Y el problema son los líderes, hermanos. Ustedes, gobernantes, toman decisiones en base a los sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero, dice aquí. Entonces, Miqueas, hermanos, del capítulo 3 al 5, toca fondo. Toca fondo y se le dice Miqueas al pueblo: ustedes están así, en primer lugar, por los líderes. Los líderes actúan, son los peores, hermano. Debían ser los que llevan al pueblo a Dios, los que deben de ser un puente, que era el trabajo de los sacerdotes, conectar a Dios con la gente. Ellos, hermanos, los llevaban a la corrupción y al pecado. A la corrupción y al pecado. ¿Verdad? Y Dios les dice: basta de esto. ¿Sí? No puede seguir esto. Ustedes son los principales causantes de todo esto. ¿Verdad? Son los principales causantes de toda esta situación. ¿Verdad? El capítulo 3, hermanos, termina con una imagen de Jerusalén destruida. El capítulo 4, hermanos, abre con una imagen de Jerusalén vuelta a la vida, ¿verdad? Y esto es algo bien interesante, ¿verdad? El capítulo 4 también habla de paz, no solo en Judá, sino en muchas otras naciones. Pero aquí, como en el capítulo 3, versículo 12, se habla de una nación destruida. Y cuando el capítulo 4 empieza, dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de los demás. Colinas y gente del mundo entero acudirá ahí para adorar. ¿Sí? Acudirá ahí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Sí? Dios, hermanos, está dispuesto a hablar, a restaurar a su pueblo. Y aquí la palabra que se menciona mucho es la palabra paz. En el hebreo la palabra es shalom. Y la palabra shalom, hermanos, no significa paz, significa nada más paz. Significa no solamente significa la ausencia de guerra, sino el deseo de todas las bendiciones. La palabra shalom incluye muchas cosas en su connotación, ¿verdad? Y el Mesías, hermanos, también se menciona en el capítulo 5, versículo 2, habla de una profecía mesiánica donde se habla de que el Mesías va a nacer en Belén. Esta es Miqueas 5:2 es, yo creo que el pasaje más conocido, porque habla de Belén y de que Jesús iba a nacer en la ciudad de Belén. Eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. A pesar de eso, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Sí? Capítulo 6, hermanos, de Miqueas, hermanos, es el punto al que quiero llegar. En los primeros 6 versículos, hermanos, Dios tiene cargos contra el pueblo. Ya hablamos en Oseas de por qué Dios, o en qué momento Dios levanta cargos contra el pueblo, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, el momento en el que, cuando Dios dice: tengo cargos contra ustedes, dice el versículo 6, capítulo 6, verso 1, levántate, escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a la colina para que sean testigos de tus quejas. ¿Sí? Ellos prometieron ser fieles a la ley de Dios,
Y el cielo y la tierra, hermanos, el cielo y la tierra, hermanos, son testigos de este pacto que tenían. Ahora que han roto el pacto, ambos han de ser testimonio, ¿verdad?, contra el pueblo. Por eso aquí se habla del cielo y la tierra, que se convoque a las montañas y a las colinas, la naturaleza, hermanos, y esto es en cierta manera un lenguaje poético. Dios está diciendo: el cielo, la tierra, las montañas, la naturaleza era el testigo de que tú hiciste un pacto conmigo. Ahora que tú rompiste el pacto, ellos son mis testigos, ¿verdad? Y viene aquí algo bien interesante. Capítulo 6, Miqueas 6:6. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Sí? ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas le gustan a Dios? Es una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? ¿Qué clase de ofrendas le gustan a Él? Y dice el versículo 7, debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. 3 cosas quiere Dios de ti. 3 cosas quiere Dios de su pueblo, hermano. Fíjese cómo dice aquí: le ofrecemos sacrificio a Dios. Y fíjese cómo es lo que yo le mencioné en otras clases. Hay mucha gente que dice: bueno, el Dios del Antiguo Testamento quiere sacrificios. Hermanos, Dios nunca ha querido eso. Los sacrificios eran un medio para llegar al corazón del hombre. ¿Sí? Dios está diciendo: yo no me alegro de los 10,000 ríos de aceite de oliva, ni de los miles de carneros que ofrecen. Yo quiero 3 cosas. Y esto, hermanos, es lo externo contra lo interno. Las obras contra la gracia. El tema de Romanos, el tema de Santiago, el tema de Gálatas. Las obras contra la gracia. Yo no soy salvo por las obras. Yo soy salvo por la gracia. El Señor quiere lo interno de mí, quiere mi corazón. Yo puedo hacer 1000 cosas, pero el Señor quiere 3 cosas de ti. Que hagas lo que es correcto, que sigas la bondad, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. 3 cosas simples, sencillas. Dice el versículo 8, no pueblo, el Señor no quiere eso. El Señor no quiere lo externo, el Señor no quiere eso, quiere que camines humildemente con tu Dios, que hagas lo correcto y que sigas la compasión. Dios llama al pueblo en los siguientes versículos a tener fidelidad y lealtad en el amor a Él. Dios lo llama a la humildad, a reconocer que dependamos de Él para poder caminar diariamente con Él. Yo no puedo caminar, hermano, con Dios si no camino humildemente con Él. Yo no puedo caminar, hermanos, escucha esto bien, si yo no camino humildemente con Dios, yo no puedo caminar con Él. ¿Sí? Yo no puedo caminar con Él si no lo hago de manera humilde. Y esta es una lección que el pueblo de Dios, que estaban con tanto dinero, oprimiendo al pobre, dependientes de ellos mismos, tenían que aprender a ser compasivos, a ejercer la bondad y a caminar humildemente con el Señor. El capítulo 7, hermanos, para terminar, habla de la restauración venidera. Y la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? ¿O quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es como Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y esto es lo que significa Miqueas. La palabra Miqueas en el hebreo significa ¿quién como Dios? ¿Sí? Y el versículo 18, capítulo 7, el capítulo 7, hermanos, habla de restauración y que si el pueblo se arrepiente, ellos pueden experimentar esa esperanza. Capítulo 7, versículo 18 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y las arrojarás a las profundidades del océano. No mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Dios promete la restauración. Y termina Miqueas, hermanos, con la reflexión, ¿quién es como Dios? Con la misma palabra hebrea, Miqueas.
¿Quién es como Dios? Y la respuesta es obvia, hermanos. Es una pregunta retórica. Con la obvia respuesta, nadie es como Dios. Nadie es como Dios. ¿Sí? Entonces, vemos 3 pecados que el pueblo comete, hermano, por culpa de los líderes, porque los líderes están llevando al pueblo. Obviamente ellos no son responsables de los pecados de todos, pero sí son los responsables de guiar al pueblo a este pecado. Vemos al pueblo en idolatría, vemos al pueblo con pecados deliberados y planeando su pecado. Número 3, vemos al pueblo amando la falsa profecía, las predicaciones del gozo y no sobre sus pecados. Y vemos, hermanos, la pregunta, ¿qué quiere Dios? Dios quiere 3 cosas: que hagamos la bondad, practiquemos la bondad, practiquemos la compasión, que aprendamos a caminar en humildad con el Señor. Concluimos con que como Dios no hay nadie. No hay nadie como Dios. Este es el final, hermanos, de el capítulo 7. Este es el mensaje de Miqueas. Un mensaje poderoso, sencillo, corto, breve, pero muy poderoso. Muchas bendiciones, hermanos, y nos veremos en la siguiente clase.